de 20 días después de que aceptan la solicitud. Dentro de estos 20 días lo que hacen ellos es revisar el producto, de si este producto pues tiene como diferencias y si debe de pagar la cuota o no. Y a partir de que ya confirman que el producto sí es diferente o que sí es parecido al que tiene la cuota, empieza un plazo de 60 días en donde en estos 60 días tienen para dar una resolución final de si sí deben de pagar la cuota compensatoria o no. Ya cuando tienen pues la decisión final, lo que deben de hacer es publicarla en el Diario Oficial de la Federación para que también otras empresas que estén interesadas o tengan esta misma duda puedan conocerla, puedan saber. Como ejemplo, tenemos que México impuso una cuota compensatoria definitiva a la lámina de acero galvanizado originaria de Corea del Sur, ya que determinaron que esta venía al país dentro de prácticas desleales y afectaba a la industria mexicana. Así que una empresa de México llamada Aceros del Norte pues tiene esta duda porque ellos quieren importar una lámina galvanizada de Corea pero tiene un grosor especial. Entonces quieren saber si esta también entra en la cuota compensatoria definitiva. Así que lo que proceden a hacer pues, es presentar la solicitud ante la unidad de prácticas comerciales y esta pues determina si está sujeto a pagar la cuota o no. Después de esto se revisa la solicitud, que si tiene razones válidas o pruebas suficientes para que sea pues, revisada, y si esta solicitud procede, se hace un procedimiento de cobertura de producto, esto es la duración de 20 días en donde se revisa ese producto, y después empiezan los 60 días con la resolución final de si se paga la cuota o si pues no deben de pagar. Y ya pues por último la decisión final que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Pasando al artículo 89, se dice que se considera erosión de cuotas compensatorias o de medidas de salvaguarda lo siguiente. Empezamos con la primera fracción, que dice que la introducción al territorio nacional de insumos, piezas o componentes con objeto de producir o realizar operaciones de montaje de la mercancía sujeta a cuota compensatoria o medida de salvaguarda. Un ejemplo de esto es que México impone una cuota a los ventiladores industriales de China. Para evadirla, lo que hace China es que decide importar desde China el motor y las aspas por separado. Y ya en una bodega aquí en México solo se les pone los tornillos y la reja protectora, que básicamente con esto sería considerado la ilusión. Pasando a la segunda fracción, la introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a cuota compensatoria o medidas de salvaguarda con insumos, piezas o componentes integrados o ensamblados en un tercer país. Básicamente, un tejido de poliéster chino se le impone una cuota. La fábrica china envía el textil casi terminado en Vietnam y ya en Vietnam terminan de hacer lo último que le falta. Y al final lo exportan a México con un certificado de origen vietnamita. El objetivo de esto es que parezca que el objeto es de origen vietnamita. Pasando a la tercera fracción, la introducción al territorio nacional de mercancías del nuevo país de origen que la mercancía sujeta a cuota compensatoria o medida de salvaguarda, con diferencias relativamente menores con respecto a estas. Un ejemplo de esto puede ser con las bicicletas chinas que se les pone una cuota, y esto para eludirla lo que hacen es que el exportador las envía sin pedales de asiento declarándolas como partes de bicicleta, que estas no pagan una cuota. La diferencia de esto es menor y fácilmente reversible, por lo que se puede decir que es una deducción. Para el cuarto, dice que la introducción al territorio nacional de mercancías sujetas a cuota compensatoria o medida de salvaguarda, importadas con una cuota compensatoria o medida de salvaguarda menor a la que le corresponde. Un ejemplo de esto es que hay dos tipos de vajillas de cerámica. Unas pagan 10 y otras pagan el 5%. Una empresa importa un lote que debe cobrar el 10%, debe pagar el 10%, pero en la aduana presenta documentos falsos o algo ambiguos para que solo pague el 5%. Aunque pague algo, está evadiendo la cuota que debería de estar pagando. Y por último, cualquier otra conducta que tenga como resultado el incumplimiento del pago de la cuota compensatoria o de la medida de salvaguarda. Un ejemplo de esto también puede ser una empresa mexicana y una china se ponen de acuerdo para el exportador en dar un precio artificialmente bajo en la factura de la mercancía sujeta a cuota. Así la base gravable es menor, que básicamente es lo que tiene que pagar, y aunque se cubre la cuota, el pago total es mucho menor que el que debería ser. Ahora vamos con el artículo 89C, que este dice: las partes interesadas
cuando las partes interesadas, como bien podrían ser los importadores, exportadores y productores, tengan alguna duda sobre una resolución donde se imponga una cuota compensatoria. Y a partir de que tienen esta duda, pues también solicitan a la Secretaría que si se les puede aclarar esta duda, la Secretaría lo revisa y después ya les notifica para pues, aclararle lo que tienen, lo que no entienden, como podría ser qué tipo de mercancías entran o desde cuándo empieza esta cuota. Como ejemplo está que México impuso una cuota compensatoria definitiva a las importaciones de vainilla corrugada originaria de Brasil. Después de publicada la resolución, una empresa nota que una parte del texto pues no está clara, desde cuándo empieza la fecha que debe aplicarse la cuota, pues no lo entendieron. Entonces, pues solicitan a la Secretaría que les aclare esta duda. Después, pues, la Secretaría lo verifica y notifica directamente a las partes interesadas las dudas que tenían sobre esto. Bueno, yo soy Jimena Hernández y voy a hablar sobre el artículo 89D. Este artículo habla sobre algo muy específico que son los nuevos exportadores. Es decir, son todas esas nuevas empresas que no han participado en el proceso de investigación original donde se determinó una cuota compensatoria. Pero después de esto comienzan un proceso de exportación al territorio nacional. Este artículo le permite a los nuevos exportadores pedirle permiso a la Secretaría de Economía que se les ponga una cuota compensatoria individual. Para esto deben de cumplir con dos condiciones. La primera es que se haya realizado operaciones de exportación al territorio tiempo después de la investigación inicial y deben de demostrar que no tienen vinculación alguna con los productos o productores que sí fueron investigados. Un ejemplo de esto, supongamos que México pone una cuota compensatoria a empresas de China que exportan acero a precios muy bajos. Años después, una empresa china comienza a exportar acero a México, pero nunca participó en la investigación principal. Esta empresa puede solicitar con base a este artículo a la Secretaría de Economía que se le calcule su propia cuota compensatoria. Para esto debe de demostrar que no exportaba en ese momento y que no tiene relación con las empresas sancionadas. Dependiendo de esto, la Secretaría de Economía toma la decisión de cambiarle la cuota o ponerle una incluso menor. Este artículo es importante porque ayuda a que las nuevas empresas se les trate de una manera más justa y que no se les apliquen cuotas compensatorias que se le han aplicado a otras empresas que han incurrido en prácticas desleales como lo es el moquillo. Les voy a hablar un poco del artículo 89. Para empezar les voy a leer lo que dice la Ley de Comercio Exterior. A solicitud de parte interesada, la Secretaría le aplicará las resoluciones firmes dictadas como consecuencia de un recurso de revocación, de un juicio de nulidad o de una resolución de la Secretaría por la que se dé cumplimiento a un laudo emitido por un mecanismo alternativo de solución de controversias. Siempre que esa parte interesada se encuentre en el mismo supuesto jurídico que aquella que obtuvo la resolución favorable, la parte interesada deberá formular su solicitud dentro de los 30 días siguientes contados a partir de que la resolución respectiva quede firme. Bueno, básicamente lo que nos quiere decir este artículo es que si una empresa o una persona tiene problemas legales, por ejemplo, en cuestión de cuotas compensatorias, siempre puede pedir a la Secretaría que se haga una investigación para que se logren quitar esas cuotas que considere injustas. Si sale todo bien y esa empresa gana el juicio, se le quitan las cuotas compensatorias y una empresa alternativa que tenga las mismas situaciones puede pedir los mismos beneficios siempre y cuando sus condiciones sean las mismas. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y mi compañero tiene otra empresa y yo veo que mi compañero a él se le hacen injustas las cuotas compensatorias, él mete una solicitud con la Secretaría de Economía, donde al final pues, se van a juicio y resulta que gana, ¿no? Mi compañero, su empresa gana y le terminan quitando las cuotas compensatorias. Yo, como una empresa aparte, puedo como basarme de la empresa de mi amigo, si estamos en las mismas situaciones, yo también puedo poner una solicitud a la Secretaría de Economía para que también me quiten las cuotas compensatorias, siempre y cuando tengamos las mismas condiciones y que debe hacerse después de 30 días
Luego, las empresas productoras nacionales tienen que demostrar que en caso de que se elimine esta cuota compensatoria, la discriminación de precios o la subvención o el daño va a permanecer. Ahora vamos con las fracciones que marca el artículo 89F. La fracción primera dice que dentro de los 100 días posteriores al inicio de la investigación, la Secretaría notificará a las partes interesadas de que tenga conocimiento de la apertura de un segundo periodo probatorio de 28 días, a efecto de que se presenten los argumentos y pruebas que su derecho convenga. Fracción segunda, antes de emitir una resolución final, la Secretaría podrá realizar las visitas de verificación que considere conveniente, celebrará una audiencia pública y otorgará a las partes un plazo para presentar alegatos. Bueno, en resumen, lo que estas dos fracciones nos dicen es que se va a abrir un segundo periodo para que vuelvan a presentar pruebas y réplicas a los 100 días que inició esta investigación. Esto sirve para que puedan presentar pues, los alegatos. Después, la Secretaría de Economía pues, va a ejercer sus facultades y va a realizar las visitas de verificación y va a organizar una audiencia pública donde pues, las partes van a defender su propia postura. Y después está la fracción tercera y cuarta, que estas dicen, terminado el procedimiento de examen, la Secretaría someterá a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior el proyecto de resolución final. Fracción cuarta, la Secretaría dictará la resolución final dentro de un plazo máximo de 220 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de inicio del examen en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual podrá determinar la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria por 5 años adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento. En esta determinación, la Secretaría podrá modificar el monto de la cuota compensatoria. B. Eliminar la cuota compensatoria. Durante el tiempo que dure el examen de vigencia, continuará el pago de cuotas compensatorias. Bueno, lo que esto quiere decir es que, pues, tras un máximo de 220 días y con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, se va a emitir un veredicto final que se va a basar en dos opciones. A, que va a ser, se va a renovar la cuota por 5 años adicionales porque el peligro aún persiste. O la opción B, que se va a eliminar esta cuota porque ya no hay peligro. Y pues finalmente es importante tomar en cuenta que durante el tiempo que dure este examen de vigencia, el pago de las cuotas va a continuar, no se va a suspender. Y como ejemplo, así rápido, tenemos el ejemplo del calzado de China, que es específicamente la botas sintéticas. En agosto de 2023, la Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación que las cuotas que ya se habían aplicado anteriormente estaban por vencerse. Entonces, pues se empieza a dar inicio a este examen de vigencia. Ya después, los zapateros de calzado de Guanajuato pues, se presentan y demuestran que las fábricas en México aún presentan ese peligro frente a los precios de China. Después, durante todo el 2024, pues se hace este examen, se analizan los costos, las facturas y todo lo necesario, se realizan las visitas de verificación y la audiencia pública. Después, como resultado final, que se publicó el 30 de septiembre de 2024, fue que se aplicó la opción A, que esta cuota compensatoria se iba a volver a aplicar por 5 años más. Y pues, como conclusión, se determinó que eliminar la cuota pues iba a causar la repetición de esta discriminación de precios. Bueno, pasamos ahora al artículo número 90. Este nos dice que la promoción de las exportaciones tendrá como objetivo la consolidación y la mejoría cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de productos manufacturados, agroindustriales, servicios y tecnología mexicanos en los mercados internacionales. Para ello se concertarán programas anuales con los organismos representativos de sectores productivos a fin de analizar una eficaz asignación de los recursos. Esto quiere decir que el gobierno quiere hacer primeramente que México exporte más productos, quiere también mejorar la calidad de los mismos productos exportados y quiere impulsar los diferentes sectores, tales como podría ser el campo, la industria, los servicios y la tecnología. Además de esto, menciona que se crean programas cada año, participan empresas y sectores productivos y además de esto se busca usar de una manera eficiente el dinero y los recursos. En pocas palabras, lo que quiere el gobierno es organizar planes para poder vender más y mejor en el extranjero. Un ejemplo de esto podría ser una empresa mexicana que produce dulces, quiere vender
en Estados Unidos. Gracias a este artículo, el gobierno crea un programa de apoyo, le da asesorías para exportar, le ayuda a mejorar la calidad del producto y facilita el acceso al mercado internacional, lo cual da como resultado que la empresa logra exportar más sencillamente. Ahora pasamos a las fracciones de este mismo artículo. Primeramente, nos dice que aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comerciales internacionales. Esto quiere decir que México debe usar los beneficios de los tratados internacionales y debe aprovechar los acuerdos comerciales con otros países. En pocas palabras, lo que quiere el gobierno es que aprovechemos los acuerdos que ya existen con los diferentes países. Un ejemplo podría ser los tratados que tiene México con Estados Unidos. Esto reduce los impuestos para exportar y también hace que empresas mexicanas puedan vender más sencillamente en el extranjero, como puede ser en Estados Unidos. Y como resultado, pues habrá más exportaciones gracias a los tratados. Pasamos a la fracción número 2, que dice facilitar proyectos de exportación con prioridad en el apoyo a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Esto quiere decir que el gobierno busca hacer primeramente más sencillo el exportar, apoyar principalmente a las micro, las pequeñas y a las medianas empresas, y no solamente a las grandes empresas. Un ejemplo de esto podría ser que una pequeña empresa de ropa quiere exportar y gracias a este artículo recibe apoyo del gobierno, le enseñan cómo exportar y le dan muchas facilidades, lo cual da como resultado que esta misma empresa puede vender en otros países de manera más sencilla. Pasando a la fracción número 3, dice contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas para concurrir a los mercados internacionales y establecer un programa permanente de desregulación y simplificación administrativa en materia de exportaciones, incluyendo aquellos derivados de los mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte. Bueno, eso quiere decir que el gobierno busca primeramente resolver problemas para exportar, reducir los trámites, simplificar los procesos y ayudar en conflictos comerciales, lo que hace más sencillo el exportar. Un ejemplo de esto podría ser una empresa que no puede exportar debido a muchos trámites que tiene. Lo que haría el gobierno sería simplificar el proceso, reducir el papeleo de manera considerada y apoyar en los problemas legales en todo caso. Como resultado, la empresa podría lograr exportar. Pasando a la fracción número 4, dice proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del comercio exterior y los beneficios que los programas oficiales de fomento a las exportaciones establezcan. Esto quiere decir que el gobierno debe dar apoyo rápidamente, debería ofrecer servicios de comercio exterior y facilitar el acceso a los programas. Todo debe ser ágil y accesible. Un ejemplo de esto podría ser una empresa que necesita apoyo y lo está pidiendo. Debe recibir una respuesta rápida por parte del gobierno, obtener beneficios del programa y acceder a asesoría, lo cual dará como resultado que exporte de manera más rápida. Pasando a la fracción número 5, nos dice que las demás acciones que señalen expresamente otras leyes o reglamentos. Esto quiere decir que se pueden aplicar otras acciones siempre que estén en leyes o reglamentos. Podría decirse una parte flexible de la ley. Un ejemplo de esto sería si surgiera una ley nueva de exportaciones, se agregarían nuevos apoyos y se crearían nuevas reglas, dando como resultado que el sistema se actualiza. Y pasamos a la parte final de este artículo, el 90. Nos dice la Secretaría podrá diseñar mediante acuerdos publicados en el DOF mecanismos de coordinación de las actividades de promoción. La coordinación de la promoción tendrá por objeto establecer lineamientos generales para el eficaz desempeño, el seguimiento y la evaluación de las actividades de promoción de exportaciones. Esto quiere decir que la Secretaría de Economía puede crear reglas y estrategias, publicarlas oficialmente, coordinar la promoción de exportaciones y además de esto se establecen lineamientos, se da seguimiento y se evalúan los resultados. Todo esto se organiza y se controla. Un ejemplo de esto podría ser que el gobierno crea un nuevo programa, lo publica en el DOF, establece reglas claras y evalúa si funciona. El resultado de esto sería el mejoramiento de la promoción de las exportaciones. Y cambiamos de capítulo al capítulo número 2, que es la promoción de los instrumentos de promoción. Es el capítulo 91 que nos dice que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría,
aplicación de programas e instrumentos de comercio exterior, por lo que en coordinación con otras dependencias competentes deberá establecer mediante decretos programas de promoción vinculados a la infraestructura, capacitación, coordinación, organización, financiamiento, administración fiscal y aduanera y modernización del mecanismo de comercio exterior, siempre y cuando se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. Asimismo, la Secretaría deberá establecer mediante acuerdos aquellas medidas necesarias para la aplicación de los programas e instrumentos citados en el párrafo anterior. De aquí yo saqué los 7 puntos más importantes, que empezando con el número 1 es sobre quién tiene la responsabilidad principal. Como ya lo menciona el artículo número 91, nos dice que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá establecer medidas y mecanismos necesarios. Es decir, el Ejecutivo Federal, o sea, el presidente, tiene la facultad de manejar el comercio exterior, sin embargo, lo hace a través de la Secretaría de Economía. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la Secretaría? Según el artículo 91, nos dice que para la aplicación de programas e instrumentos de comercio exterior. Es decir, que aquí la ley reconoce que el comercio exterior no solamente son reglas, sino que también existen programas e instrumentos, programas como políticas públicas e instrumentos como apoyos e incentivos. Es decir, que el gobierno no solamente tiene la obligación de regular, sino que también de ejecutar. El artículo 91 nos menciona también el trabajo en conjunto, que es en coordinación con las dependencias competentes. Es decir, que no trabaja sola, sino que debe coordinarse con otras secretarías, ya sea Hacienda o aduanas, ya que en el comercio exterior se maneja también lo que es el tema de impuestos, aduanas, transporte y financiamiento. Aquí la palabra deberá nos implica una obligación jurídica. Como punto número 4 es cómo se crean nuestros programas, y es conforme se deberán establecer mediante decretos, programas de promoción. Es decir, que los programas tienen un carácter formal y se publican en el diario oficial de la Federación, al igual que son obligatorios. En el 5 son las áreas que deben cubrir, que igual el artículo lo menciona, que es la infraestructura, capacitación, coordinación, organización, financiamiento, administración fiscal, aduanera y modernización. Estas áreas no son opcionales, sino que son obligatorias, ya que la misma ley los establece. Y pues el gobierno está obligado a impulsar estas mismas áreas de comercio exterior. Sin embargo, nos menciona una condición, que es el número 6, que siempre y cuando se traten de prácticas internacionalmente aceptadas. Esto quiere decir que el gobierno tiene limitaciones y que debe respetar los estándares internacionales y evitar prácticas ilegales o desleales. Y pues el número 7, que es el uso de acuerdos, que es mediante que la Secretaría debe establecer mediante acuerdos aquellas medidas necesarias para la aplicación. Es decir, que aquí el artículo nos pone a 2 niveles, que son los decretos, que son los que crean programas, y los acuerdos, que son los que aplican y detallan esos mismos programas. Un ejemplo podría ser que en México existen muchas empresas que exportan joyería, ropa, que hacen joyería, ropa, alimentos, entre otros más. Sin embargo, probablemente no tengan el financiamiento suficiente, el conocimiento, o simplemente no quieren hacerlo porque el trámite es muy tardado. Aquí la ley obliga al gobierno a impulsar estos mismos comercios haciendo las cosas más sencillas, por ejemplo, cursos de capacitación, apoyo económico o un mejoramiento de carreteras o transportes. Esto, como ya lo mencioné, en coordinación con otras dependencias y obviamente siguiendo las reglas internacionales. Sigue el artículo número 92, que este es el premio, que nos dice: el premio de exportación tendrá por objeto reconocer anualmente el esfuerzo de los exportadores y de las instituciones que apoyen la actividad exportadora. El procedimiento para la selección de los ganadores del premio tiene las diferentes categorías del mismo, la forma de usarlo y las demás disposiciones relacionadas con el mismo se establecerán en el reglamento. De aquí, pues básicamente, ¿qué nos dice la ley? Es que el Premio Nacional de Exportación
tiene un objetivo en sí. Aquí se le reconoce a las exportadoras nacionales y las mismas instituciones que lo apoyan. Ya que el objetivo de este artículo es impulsar tanto las empresas a tanto el reconocimiento de México en otras áreas. De igual manera está el ejemplo que una empresa mexicana de joyería logra exportar a varios países, tiene productos de buena calidad y cumple con las reglas internacionales. Y pues el gobierno le otorga el primer escenario de exportación, ya que destacó en sus exportaciones, representó bien a México en el extranjero, al igual que también pues, se le podría premiar a alguna institución que le ayudó a exportar. El último premio fue entregado el 6 de agosto de 2024 a 9 empresas e instituciones. Bien, ahora pasamos al título noveno, el cual trata de las infracciones, sanciones y recursos. Específicamente abordamos el capítulo 1, infracciones y sanciones administrativas. Aquí nuestro último artículo por parte de nuestra exposición es el artículo 93, el cual establece que le corresponde a la Secretaría sancionar las siguientes infracciones. Estas son diversas infracciones abarcadas a lo largo de 6 fracciones diferentes. La primera de ellas establece la falsificación, omisión o alteración de datos o documentos con una intención fraudulenta o la negligencia grave en casos, por ejemplo, de comprobación de origen, permisos previos, cupos o marcado de origen. Y pues si se comete alguna de estas infracciones, se les pone una multa de hasta 2 veces el valor de la mercancía. Y pues en caso de que falte este dato, por el importe de 2 veces el valor de la mercancía que es consignado en el documento que corresponde. Aquí el ejemplo es muy sencillo. Una empresa mexicana importa calzado de China, pero declara falsamente que proviene de Canadá con el fin de aprovechar un tratado internacional, ¿no? Y su propósito es básicamente pagar menos aranceles. Por lo tanto, se falsifica el certificado de origen. ¿Qué pasa? Hay una alteración de documentos y datos con una intención de pasar esa mercancía con menos aranceles. Por lo tanto, es una infracción a la fracción primera de este artículo. La segunda fracción básicamente castiga en caso de que tú importes una mercancía y con un fin específico en tu permiso de importación, pero pues a la hora de que ya pasó esa mercancía, tú le des un uso diferente. Por ejemplo, si se importa un equipo médico para uso de hospital, pero en realidad la empresa se encarga de comercializarlo en tiendas. Es decir, en el permiso de importación se estableció un determinado fin, pero a la hora de estar aquí se le dio otro totalmente diferente. Este tipo de sanciones solamente aplican en aquellos casos donde se haya establecido en el requisito. Si no hay, no puede tomarse esta infracción. Y la multa es de 2 veces el valor de la mercancía. La tercera fracción, se lo voy a leer primero, proporcionar datos o documentos falsos o omitir los reales o alterarlos para obtener la aplicación del régimen de cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda con multa de hasta por el valor de la mercancía importada en periodo de investigación de que se trata. Aquí básicamente es dar información incompleta o falsa. ¿Qué pasa? La mayoría de las empresas generalmente utilizan este tipo de infracciones debido a que se busca que el gobierno sancione a sus competidores. Entonces, ¿qué pasa? Busca que se le apliquen cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda. Por ejemplo, una empresa mexicana presenta documentos falsos en donde se indica que existe discriminación de precios o dumping por parte de determinada empresa extranjera y determina que es una amenaza para la industria nacional. Esta empresa, en este caso, le dijo a la Secretaría de Economía: ¿sabes qué? Mira, tengo estos datos, estos documentos que pues, en realidad está dañando a la industria nacional, entonces porque pues, está cometiendo dumping y revisa esto, ¿no? Su propósito aquí es básicamente que se le aplique ya sea cuotas compensatorias o medidas de salvaguarda y usar esto a su favor. Aquí la multa básicamente corresponde al valor de la mercancía.
La fracción cuarta habla sobre omitir la presentación a la Secretaría de los documentos e informes en los casos a los que se refiere el artículo 55 dentro del plazo señalado en el requerimiento respectivo. Básicamente tenemos que devolvernos al artículo 55 de esta ley, en el cual la Secretaría de Economía puede pedirle a los productores, distribuidores, comerciantes de mercancía, agentes aduanales, apoderados o mandatarios, toda aquella información y datos que tengan a su disposición. Es decir, yo le pido a tal empresa determinados documentos, por ejemplo, las facturas de importación, el pedimento, el certificado de origen, y le doy un plazo de tiempo para que me presente esos documentos. En este caso se les da un plazo de 15 días, pero es a consideración de la Secretaría, y la empresa sí me los entrega, pero en realidad me lo entrega a los 20 días. ¿Qué pasa? A pesar de que se entregaron los documentos solicitados, no se hizo dentro del plazo correspondiente. Entonces se establece una multa de 180 veces el salario mínimo. Después tenemos la fracción quinta, que fue derogada y prácticamente abarcaba antes parte de la sanción como tal de la fracción sexta, que pues, a lo mejor lo veremos más abajo. Pero la fracción sexta habla sobre divulgar información confidencial o utilizar esta para beneficio personal en los términos del artículo 80 de esta ley o en relación a los mecanismos de solución de controversias establecidos en los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. Pues prácticamente es divulgar información confidencial que se puede obtener por ejemplo, procesos de investigación o procesos internacionales de disputa comercial. ¿Y cuál es su fin? Usarla para beneficio propio. Por ejemplo, una empresa estuvo presente en una investigación de comercio y pues su abogado tuvo acceso al expediente donde tenían datos confidenciales de la empresa. ¿Qué pasa? Al abogado le da estos datos a la empresa y la empresa ve que puede haber un beneficio y lo utiliza utiliza estos datos, por ejemplo, para bajar sus precios de manera estratégica, debido a que el dato importante que le dieron fueron los costos reales de su competidor. ¿Qué pasa? En cuanto la Secretaría de Economía se dé cuenta, se le otorgará una multa que sea proporcional al daño que se ocasione o al beneficio que se obtenga. Ya para terminar tenemos 3 párrafos finales. El primero habla sobre los efectos de este artículo. Se entenderá como salario mínimo el general diario vigente en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, al momento de cometerse la infracción. Es decir, se usa el salario mínimo diario y que sea vigente a la fecha en que se llevó a cabo la infracción. El segundo párrafo dice que para la aplicación de la multa a que se refiere la fracción sexta de este artículo, la Secretaría tomará en cuenta aquellos factores que es la gravedad de la infracción, los daños y perjuicios, antecedentes, circunstancias personales del infractor y la situación económica. Vimos que esta sanción es más como a consideración de la Secretaría de Economía porque pues dependiendo del beneficio o del daño que se ocasionó es como toman en cuenta estos puntos que acabo de mencionar. Y finalmente, las multas a que se refiere este artículo se impondrán independientemente de sanciones penales y civiles que correspondan en los términos de la legislación aplicable. Y para la imposición de las multas se deberá ir previamente al presunto ejecutor. Es decir, las multas aquí son independientes. A pesar de que tú ya tengas otras sanciones de carácter, por ejemplo, civil o penal, se te van a aplicar de todo. Y como último punto, pues que se le debe dar la oportunidad al infractor de poder defenderse. Bueno, ya para terminar, podemos decir como conclusión que estas leyes, las que presentamos aquí, pero realmente todas las leyes que se hablan en la Ley de Comercio Exterior, son importantes porque nos ayuda a establecer las medidas y los procedimientos que el gobierno puede aplicar para proteger la economía nacional y también regular el comercio internacional para no afectar a las empresas mexicanas. También estos artículos ayudan a evitar cosas como la importación desleal, el incumplimiento de las normas o el dumping. Pues este tipo de cosas, como ya lo dijimos, afecta mucho lo que es las empresas mexicanas, el consumidor
y pues al país en general. Además, es de suma importancia mantener un equilibrio entre lo que se importa y sobre la producción nacional. No se puede evitar completamente la importación y exportación, y tampoco se puede depender completamente de lo que un país haga, ¿no? Debe de haber un equilibrio entre ambos para que no afecte también